Hola, me llamo Marco Dalí, soy estudiante del segundo semestre de la licenciatura en física y voy a dar una breve explicación del problema número 5 del primer examen parcial de física. Este problema consideramos a una trampa de iones cargados positivamente que forma un aro de radio R con carga Q distribuida uniformemente. Ahí hay un ion molecular de cierta masa M y carga Q de signo contrario a la del aro y que se mueve en una línea recta perpendicular de longitud z. La pregunta número 1 nos pide que encontremos la expresión de la fuerza resultante sobre esta partícula. Entonces, nosotros vamos a tener nuestro aro de radio R y vamos a considerar una distancia delta L. Esto lo podemos hacer ya que la carga está distribuida uniformemente, entonces esta delta L va a tener una carga delta Q y va a interaccionar con nuestra partícula con una fuerza delta F. Debido a que son cargas opuestas, esta fuerza va a ser atractiva y la llamaremos delta F y va a estar a un ángulo de θ con respecto a la línea donde se mueve la partícula. Si nosotros dividimos entre sus componentes, nos vamos a dar cuenta que por simetría va la componente en Y va a eliminarse y solo va a quedar la componente en X. Entonces, de este modo, la magnitud de la fuerza ejercida por DL será igual a la magnitud de su componente en X. Entonces, vamos a calcular nuestra delta F. Vamos a tener esta fórmula en donde esto es por Pitágoras, que es la distancia, el cuadrado de la distancia de esto y coseno de teta. También nos vamos a dar cuenta de que coseno de teta lo podemos poner en función de nuestro triángulo. Aquí está, coseno de teta es esto. Sustituyendo nos va a quedar esta fórmula y nos tenemos que dar cuenta que debemos de considerar el espesor del aro como despreciable para así tomar como si el aro fuese una línea. Entonces delta Q va a ser igual a lambda por dl, donde lambda es la densidad de carga lineal y L va a ser el diámetro. En este caso delta L va a ser una pequeña parte de nuestro diámetro. Sustituyendo en la ecuación número 1 nos queda esta fórmula y como sabemos, me salió algo feo. Vamos a tener que delta F en realidad va a ser la fuerza ejercida por este pedacito de nuestro aro. Entonces, la fuerza total va a ser igual a la sumatoria de todas las deltas Fs. Entonces, son todas estas, por lo que vamos a integrar. De este lado de la integral tenemos desde 0 a L. Esto se da porque necesitamos que sea la distancia L. Va a ir desde 0 a una distancia L. Haciendo álgebra vamos a llegar a esta expresión y aquí nos vamos a dar cuenta de que lambda ya tiene que ver con la densidad pero de la carga total. Entonces lambda es igual a esto, por lo tanto llegamos a esta expresión, que es justamente lo que nos pide el problema. En la parte 2 nos pide demostrar que si Z es muy pequeño con respecto a R, entonces la fuerza es directamente proporcional a R. Una vez más, tomando esta fórmula de acá, lo único que vamos a hacer es que si Z es despreciable con respecto a R, entonces los efectos de Z cuadrada sobre R cuadrada son casi nulos, por lo que podemos expresar esta fórmula omitiendo a Z y nos quedaría esto. De aquí podemos observar que F es directamente proporcional a Z. En la parte 3 nos pide calcular una fórmula, o sea, deducir una fórmula que tenga que ver masa con carga. Entonces nos dice que cuando Z es muy pequeño se parece mucho a la ley de Hooke. La ley de Hooke nos dice que F es igual a menos K por X. Aquí X sería igual a Z, entonces K sería igual a todo esto. Igual nos dice que
omega es la frecuencia de oscilación, por lo tanto despejamos K, y como K es igual a K, solo despejamos M sobre Q y llegamos a esta expresión. En la parte 4 nada más nos pide que si tenemos en la trampa una carga Q, que obtengamos la carga electrónica. Eso se hace dividiendo entre la carga del electrón, y aquí la tenemos. En realidad es una regla de 3 simple. Por último, el problema número 5 nos pide que calculemos la razón masa-carga del ion molecular cuando nos da una onda electromagnética de longitud lambda, y que el problema nos dice que la frecuencia con la que oscila es igual a la frecuencia de la onda. Entonces vamos a tener la fórmula: C es igual a lambda por F. C es la velocidad de la luz, lambda es la longitud de onda y F la frecuencia. Pero como F es igual a omega, entonces obtenemos esta expresión y obtenemos omega. De aquí únicamente sustituimos los valores en nuestra fórmula ya deducida de masa sobre carga, que es la carga, pi, epsilon 0, el radio y omega. Y obtenemos este resultado, que es el resultado que nos piden. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.